capítulo 15, Mateo capítulo 15, del 21 al 28. Mateo capítulo 15, del 21 al 28. Aquí tenemos la lectura devocional para el estudio de esta noche. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Padre, gracias por tu poderosa palabra. Gracias porque en ella, Señor, tú hablas a nuestras vidas, Señor. Estamos aquí para escuchar tu voz. Te suplicamos que tu Espíritu, Señor, ilumine nuestras mentes, Señor, para entender las verdades que tú tienes para nosotros en esta porción de las Escrituras. Ayúdanos, Señor, llevándonos hacia toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuamos con esta serie de estudios sobre el Evangelio de Mateo. En esta ocasión el estudio se titula La gran fe. Bueno, el tema de la fe es un tema que abunda en las Escrituras. La Biblia tiene mucho que decir en cuanto a la fe. Por ejemplo, habla de la gran fe y también de la poca fe. Este pasaje contiene la segunda referencia del Evangelio de Mateo acerca de la gran fe. Vamos a ver por qué se llamó o Jesús clasificó esa fe de grande. Por ejemplo, tenemos el caso del centurión romano que vino al Señor pidiéndole sanidad para su siervo, y Jesús declara en el capítulo 8, verso 10, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y este es el segundo caso. Ahora, es interesante que en ambos las personas que expresan esa gran fe eran ¿qué? Gentiles. O sea, eran personas extranjeras, no eran judíos. Y en este segundo caso, el caso de una madre desesperada por la condición de su hija, el Señor la elogia por esa fe, y al parecer no solo sugiere que la fe de la mujer era por la liberación de su hija, sino que probablemente también haya alcanzado salvación personal. Así que les invito a mirar esta historia, que es la fe que dice la Biblia de la mujer cananea. Pero antes, ubiquémonos en el escenario en que se produce esta experiencia, esta historia bíblica. Dice la Biblia: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Dice: saliendo Jesús de allí. Es importante que entendamos que Jesús había realizado la mayor parte de su ministerio en Galilea. Ahora sale de Galilea y viaja en dirección noroeste a la región ¿de dónde? De Tiro y de Sidón. O sea, fuera de la tierra de Israel, más allá de la jurisdicción de Herodes, como también de los dirigentes religiosos judíos. Va a una zona
donde los habitantes estaban en oscuridad. Y es importante que entendamos que ya fuera judío o gentil, cualquier persona que viniera a Jesús con fe y humildad siempre fue recibido. Aquel que acudía con un corazón vacío, lleno de quebranto, digamos, salía allí con un corazón repleto. Mientras que aquel que iba con un corazón lleno y cerrado, lleno de cinismo, lleno de arrogancia, lleno de orgullo, salía sin nada. Y esto es precisamente lo que encontramos aquí. Una mujer desesperada por la situación triste de su hija, que había llegado literalmente a tocar fondo, y se humilló a tal extremo que vino a Jesús, y a pesar de que Jesús actúa con ella de una manera inusual a lo que él solía hacer cuando las personas venían, a pesar de que Jesús le dice a esta mujer algunas palabras fuertes y extrañas para la persona de Jesús, ella persiste, y por medio de esa persistencia Dios le otorga su petición, sin antes reconocer el Señor la gran fe que había en esta mujer. Por eso podemos decir que la mujer cananea es un ejemplo de las cualidades de la gran fe. ¿Qué es esta gran fe? Vamos a observar algunos detalles. En los versículos del 22 hasta el 27 podemos encontrar estas características. El encuentro de Jesús con esta mujer es el que lleva a Jesús a decir en el verso 28, si alguno de ustedes puede leerlo, por favor, alto y claro. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bueno, esto fue un reconocimiento tremendo, no solo por lo que dice, sino al contemplar quién es el que lo dice, ¿verdad? La fe de esta mujer era grande. Ahora, ¿por qué era una fe grande? ¿Por qué era una fe acaso más fuerte o más madura que la que tenían los judíos? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿qué creen ustedes que llevó al Señor a calificar su fe de grande? ¿Creen que acaso, repito, era más fuerte y era más sincera o madura que la de muchos judíos que creían en Cristo? ¿Qué fue lo que hizo que Jesús llegara a clasificar su fe de grande? La persistencia, a ver, muy interesante. Eso lo vamos a ver que es una de las características de la gran fe. Fue humilde, también lo vamos a ver, es una de las características. Jesucristo no vino a estas personas, sin embargo, ella aparentemente se ve que tenía un conocimiento, donde ve que va al pueblo judío y ella va directamente como el que se va por el ladito pidiendo realmente la palabra. Casi que le dio allí a lo que quería decir, ¿no? Acuérdense, a ver, hermana, sí. Porque lo reconoció como el Mesías, lo llamó hijo de David. También es otro detalle, esa es otra de las cosas que vamos a ver en el estudio. Todo lo que han dicho son características de la gran fe. Pero volviendo al punto que mencionó el hermano, creo que la característica principal, el que llevó al Señor a clasificarla como una gran fe, fue la respuesta que ella dio a la poca luz que tenía. Recuerden que ella no había tenido los privilegios que tenían los judíos. Ella no había tenido la revelación que habían recibido los judíos. Esta mujer era cananea. Esta mujer creía en otros dioses.
Sin embargo, para el poco conocimiento que pudo haber tenido, dio una respuesta extraordinaria. Y ese creo que es uno de los factores esenciales que llevó a Jesús a clasificarla como una mujer de gran fe. O sea, su respuesta en cuanto a la poca luz que había recibido, muy poca luz. La mujer se había criado en una cultura cananea. Acuérdense que este pueblo, esta cultura era famosa por su maldad y por su vileza. Era descendiente de un pueblo al que Dios había mandado a conquistar y a destruir del todo. En el libro de Deuteronomio se habla de esto en el capítulo 7, verso 2. Y esta mujer no tenía, como los judíos, la ley, la herencia de la palabra de Dios, tampoco la bendición de Dios. Ellos no tenían un templo, ellos no tenían sacerdotes, tampoco tenían sacrificios. O sea, habían recibido muy poca revelación. Y en base a eso, actuó. Y por eso el Señor llamó su fe grande. Ahora, en base a todo lo que ustedes mencionaron y algunas otras cosas, vamos a mirar cuáles son las características de una fe grande. En primer lugar, es aquella que va acompañada con el arrepentimiento. Dice la Biblia en el verso 22 del capítulo 15, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, ten misericordia de mí. Ubiquémonos en lo que ya dije. Esta era una mujer y era una mujer cananea. Es probable entonces que fuera adoradora ¿de qué? De deidades paganas que eran muy populares en aquella región. Ahora, el hecho de que ella se acercara a Jesús, un maestro, un sanador judío, es un indicio de que ella estaba desilusionada de la idolatría y el libertinaje inmoral que marcaba su propia religión. Al volverse a Jesús, ella estaba dejando ese camino de Satanás y de pecado y volviéndose hacia Dios. Eso es precisamente lo que es el arrepentimiento, el abandono al pecado. Es un giro que uno da, es un abandono del camino que llevábamos. Eso es arrepentimiento. Y la fe es volvernos hacia Dios. Esta mujer se arrepiente, abandona esa senda de perdición. Además, la súplica que ella tiene es una muestra de que estaba arrepentida. Fíjense que ella sabía. Ella, ¿qué fue lo que pidió? Ella pidió misericordia. Esa es una prueba de su arrepentimiento. Al pedir misericordia, ¿qué estaba reflejando esta mujer? Que no merecía ¿qué? La ayuda de Jesús. Ella estaba diciendo que no era digna de esa ayuda. Y la única esperanza era un perdón inmerecido, y solo podía alcanzar ese perdón inmerecido descansando ¿en qué? En la misericordia de Jesús. Por definición, la persona que pide misericordia, ¿qué está pidiendo? Algo que no merece, ¿verdad? Ella no llegó a Jesús exigiendo. Ella no llegó al maestro reclamando, sino que rogando. Ella no estaba pidiendo a Jesús que la ayudara en base a su propia bondad, sino descansando en la bondad de Él. Hay un salmo, el Salmo 51, verso 1, escrito después que David pecó con Betsabé, donde David lo único que pide, ¿qué cosa es? Misericordia. Era una declaración de que no merecía de Dios otra cosa que el juicio y la muerte.
y por eso pide misericordia. ¿Qué dice el Salmo 51:1? Si alguien puede leerlo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Ten piedad de mí, oh Dios. Y dice, conforme a tu misericordia. La gran fe es aquella que comienza o que muestra una actitud de genuino arrepentimiento. Aquellos que vienen a Dios creyéndose que son buenos y en consecuencia que Dios les debe un favor, han comenzado mal. La Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Es aquella persona que reconoce que está perdido, que es un pecador y que su destino es el infierno y no tiene otra esperanza aparte de la misericordia y de la gracia divina. Por eso aquellas personas que se creen buenos, que están tan llenos de sí mismos, les cuesta tanto trabajo entender el Evangelio y aceptarlo. Para ellos el Evangelio es precisamente eso, locura. Porque viven según los pensamientos de este mundo. Yo puedo llegar a la cima, puedo alcanzarla, me lo merezco. Pero las cosas en el reino de Dios son totalmente diferentes a lo que el hombre está acostumbrado en este mundo. El arrepentimiento es la primera característica de una gran fe. Segundo, es una que está correctamente dirigida y reverente. Yo he dicho algo importante en cuanto a la fe. Mucha gente dice tener fe, pero más importante que la fe es el objeto de esa fe, o sea, en quién descansa esa fe, en quién es puesta esa fe. Hay gente que tiene fe en distintas cosas. Y en otras religiones encontramos personas que creen en sus dioses. Pero esa es una fe mal colocada. La gran fe, la fe verdadera, la fe salvadora, es aquella que descansa en el Hijo de Dios, en el Dios verdadero y en su Hijo Jesucristo. Y en consecuencia es también una fe reverente. Dice el verso 22, la segunda parte: Señor, Hijo de David, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Es importante que la gente crea, pero más importante es lo que cree o en quién cree. Un pensamiento que hoy abunda mucho: no importa en quién tú creas, al final todos vamos al cielo, ¿verdad? En esta sociedad tan tolerante y tan inclusiva, donde todo el mundo cabe en el saco, hay algunos que enseñan que al final todos nos salvaremos, el universalismo. Al final todo va a estar bien. No, eso no lo dice la Biblia. Al final todo va a estar bien para aquellos que se arrepienten y creen en Jesucristo como el único camino, la única verdad y la única vida. Jesucristo dijo: a menos que crean que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Él dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso es sumamente importante que cuando estamos predicando el Evangelio a alguien, le expliquemos en quién debe poner su fe, en quién debe creer. Usted no es responsable por la conversión de esa persona, pero sí es responsable por presentarle claramente el mensaje del Evangelio bíblico. Para que la fe tenga sentido y poder, debe ser puesta en el único digno de tal confianza. Miren, como esta mujer dejó atrás sus ídolos, esta mujer cananea, y puso su fe en el Señor, el Hijo de David, es un ejemplo. A pesar del trasfondo pagano, ella había oído del Mesías de los judíos
Fíjense que lo llama hijo de David. Y con reverencia viene a él, reconociéndole soberano y omnipotente Señor. Ella había oído de alguna manera el gran poder del Mesías, había sentido su bondad, a pesar de que cuando Jesús la trata, no expresa esa bondad de inmediato. Fue duro con esta mujer. ¿Saben por qué? Porque Jesús vio su corazón y sabía que ella estaba dispuesta a persistir. Y Jesús quería que esa hermosa fe fuera manifiesta a todos aquellos que estaban allí. Se le acercó con el mismo espíritu reverente y confiado que aquel leproso que encontró a Jesús después del sermón del monte, el cual dice Mateo capítulo 8, verso 2, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Observen lo que estoy diciendo, hermanos. Todas las personas que fueron a Jesús en esta condición salieron recibiendo más que lo que estaban pidiendo. Todos ellos se fueron con el regalo del perdón de sus pecados. Esa es la manera, no hay otra. Esta mujer estaba en una situación desesperada. Miren, no era un problema que ella tenía, ella en su persona. ¿De quién se trataba? De su hija. Y los que somos padres nos identificamos con esta situación. Fíjense cómo ella pidió misericordia para ella. En realidad estaba pidiendo misericordia para su hija, un milagro para su hija, pero ella se identifica con su hija. La amaba más que a su propia vida. No tenía otra esperanza que aquel hombre de quien había escuchado. Su fe era grande porque ella se volvió de la fe de dioses falsos, de ídolos mudos y de deidades paganas. Ella se volvió a Jesucristo. Eso es lo que marca la gran diferencia. Eso es lo que hace grande su fe. Ahora, cuando su hija llegó a estar gravemente atormentada por un demonio, de pronto se dio cuenta de que no podía obtener lo que necesitaba de sus dioses. Porque el diablo es el gran engañador. Y es él y sus demonios los que están detrás de toda práctica idolátrica. Esas personas que viven ciegas, adorando ídolos y otros dioses. Y que algunos de ellos dicen que les han concedido algunas cosas. Yo no dudo de que hayan recibido algunas cosas, porque el diablo también hace milagros. Lo que sucede es que cobra muy caro el alma de las personas, porque cuando él hace alguna de esos engaños, mantiene a la persona esclava, pero tiene un límite. Hay cosas que Satanás no haría. Y aquí hay uno de esos ejemplos, ¿verdad? Satanás no iba a liberar de uno de sus secuaces a esta pobre muchacha. Y de pronto la madre se dio cuenta que en su religión, en su idolatría, no podía encontrar respuesta a su gran necesidad. Dejó su sistema religioso. Podemos decir que renunció a su familia y a sus amigos paganos, abandonó su falsa creencia, que no tenía respuestas o poder, y fue al único que podía realmente ayudarla. Tomó la decisión correcta. Qué importante es esto. Fue a la persona adecuada. Y cuando apela a Cristo, afirma públicamente el poder de Jesús sobre aquellos dioses, sus antiguos dioses de madera, piedra, metal que ella había tenido. Hermanos, la Biblia nos dice
claramente que solo hay un Dios verdadero. Hay muchos dioses, ¿verdad que sí? Con minúscula. De hecho, a Satanás, ¿cómo se le llama? El Dios de este siglo. Hay muchos dioses, pero solo hay un Dios verdadero, con mayúscula, el único y verdadero Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Que todos los demás son falsos. Pastor, ¿seguro? Sí. Entonces Alá no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de la Biblia. Otros dioses que podamos aquí mencionar son falsos. El único Dios verdadero es aquel que se nos revela en las Escrituras, en la palabra del Señor. Bueno, ese es un mensaje que no va a ser bien recibido por algunos, porque les va a sonar a intolerancia, a fanatismo, ¿verdad? Pero hay un precio que hay que pagar, hermanos, porque no podemos hacer concesiones con el mensaje. En tercer lugar, la gran fe es una fe que persiste. Versos 23 y 24, si puede alguno leerlo, por favor. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, una fe verdadera es una fe perseverante. No somos salvos por perseverar, somos salvos por creer en Jesucristo, pero cuando la fe es auténtica, es una fe que va a perseverar. Eso es lo que se llama la doctrina de la perseverancia de los santos, que en realidad es lo mismo que lo que algunos llaman seguridad eterna. O sea, cuando verdaderamente hemos nacido de nuevo, vamos a perseverar en nuestra fe. Esa es la naturaleza de la fe auténtica. Es una fe que no se va a rendir. Es una fe que no la van a detener los obstáculos. Es una fe que no importa los reveses que tenga que enfrentar, ni las desilusiones. Esa fe va a permanecer. Cuando soplan los vientos, cuando vengan las olas y den con ímpetu contra aquella casa, no caerá. ¿Por qué? Porque está edificada sobre la roca. ¿Cuál es la que se cae, la que se desmorona? La que está sobre la arena. Y es precisamente esas adversidades las que ponen como ninguna otra cosa cuán auténtica es nuestra fe. Hay mucha gente que se llena la boca hablando de cuánta fe tiene. Una y otra vez se expresan para impresionar a otros de su vida tan piadosa. Y se les olvida a ellos, y cuando nosotros lo hagamos, se nos olvida también que aquí no se trata de lo que decimos. Nosotros podemos decir muchas cosas hermosas. Sabemos qué palabra usar para impresionar a otros. Conocemos el idioma que hablan los cristianos y qué frasecitas son populares. Pero miren, cuando empieza a entrarle agua al bote, cuando las cosas comienzan a complicarse, es cuando se ve verdaderamente sobre quién hemos edificado nuestra fe. Y esta mujer, a pesar del problema que tenía, que era un problema grande, solo con tratar de imaginarse lo que ella estaba viviendo, al ver a su hija en esa condición tan triste, y llegar a aquel que era su única esperanza, y recibir como respuesta un silencio, habría sido para otros suficiente para decir abandono. A veces la respuesta más difícil de aceptar es ninguna respuesta en absoluto. Los silencios de Dios.
¿No le ha sucedido? Que a veces miramos al cielo y nos parecen de mármol allí, ¿verdad? En silencio. Una y otra vez oramos y es como si Dios no nos estuviera escuchando. Hay experiencias así en la vida. Hay un hombre en la Biblia a quien le pasó esto. ¿Saben quién fue? Job. De hecho, gran parte del libro de Job registra lo que podríamos llamar el silencio de Dios. Ya al final Dios irrumpe en la vida de Job, responde, o sea, no responde a las preguntas que Job le había hecho, que eran varias. Dios aparece, ¿qué? Haciéndole preguntas a Job, demostrándole que su capacidad estaba bien limitada, la capacidad de Job. Era como si le dijera a Job: hijo mío, tú no sabes absolutamente nada. ¿Dónde estabas tú cuando esto pasó y cuando aquello? Bueno, esta mujer llega a donde está Jesús y recibe un silencio como respuesta. Dice la palabra, no le respondió palabra. ¡Qué tremendo! Los discípulos parecen interpretar esto como una señal de que Jesús no tenía interés en ella. Y se preguntaron, bueno, si a él este caso no le es demasiado de interés, más bien parece que no le importa. Podrían haber pensado ellos, ¿por qué no la despide? Y ella seguía rogando y rogando, y sus discípulos se molestan con la cananea. Llenos de frustración se acercan y le ruegan que hiciera algo respecto a esta mujer. Le dicen, Señor, despídela, porque va gritando. Dirigiéndose a los discípulos, de tal modo que la mujer pudiera escuchar, le dice, miren, no solamente un silencio, sino que después expresa, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Bueno, yo no sé, la Biblia no lo dice, ¿qué pensaron los discípulos de este comentario? Debieron haberse preguntado por qué él, con tan buena voluntad, curó al criado del centurión romano y ofreció el agua a una mujer samaritana en Sicar, y ahora esta mujer desesperada no recibía su ayuda porque no era de la casa de Israel. Bueno, en realidad Israel seguía siendo el pueblo escogido del Señor, y el reino seguía ofreciéndose en primer lugar a la simiente de Abraham. A pesar de la hostilidad, del resentimiento y el rechazo de la casa de Israel, el Señor seguía llamándola al arrepentimiento. El ministerio principal de Jesús seguía siendo a los hijos del pacto. Aún no había llegado el momento de ir a las naciones gentiles. Bueno, observen que después de la crucifixión y la resurrección, Pedro todavía se sigue refiriendo a Israel como los hijos del pacto, a quienes había sido enviado primero. Esto aparece en Hechos capítulo 3, del verso 25 y 26. Ahora, cualquier efecto que haya producido la respuesta de Jesús en los discípulos no puede compararse con el que pudo haber provocado en esta mujer. Imagínense por un momento que usted y yo estamos en esa situación. ¿Cómo habríamos reaccionado? Bueno, quizás a nosotros se nos hace más fácil porque no somos cananeos, ¿verdad? Ya tenemos un background religioso, cristiano. Ya Dios ha tratado con nosotros una y otra vez. Pero imagínense que usted viene de un ambiente prácticamente mundano, que está recién buscando, y de pronto le sucede esto. ¿Cómo hubiera reaccionado? La mayoría de las personas
llenas de indignación, habrían dicho algo como esto: ese es el Dios de amor, ese es el mensaje de misericordia que estos cristianos me hablan, esa es su religión tan estrecha e intolerante. Yo no quiero saber de un Dios como ese y de una religión así. Pero esta mujer tenía una fe grande. Ella no tenía resentimiento, ella no dio el más mínimo indicio de amargura, solo un profundo amor por su hija afligida. En otras palabras, tenía una gran necesidad. Y ese es el secreto, hermanos. Son esas grandes necesidades que llegamos a experimentar en nuestra vida las que nos ponen de rodillas. Es más, son esas grandes necesidades las que nos ponen de cara al suelo, postrados allí. Ya no tenemos para dónde más ir. Estamos en el lugar correcto y en la posición correcta de cara al suelo. ¿Por qué? Porque para donde único podemos mirar en esa posición es para el cielo. Y esta mujer estaba así. Había estado viendo el caso de su hija torturada por un demonio y ella era incapaz de poder resolver esto. Los que somos padres entendemos. Cuando vemos a nuestros hijos pasar por aflicciones, experimentar dolores que con todo gusto estaríamos dispuestos a ocupar su lugar. ¿No le ha pasado? ¿Cuántas veces esa madre habrá visto a su hija y habrá dicho: ¿por qué no fui yo? ¿Por qué ese demonio no la deja libre y viene a atormentarme a mí? Los que somos padres no pensaríamos dos veces en ocupar el lugar de nuestros hijos. Pero no podía. Ella tenía una religión, tenía sus dioses, pero esos dioses no le han podido hacer absolutamente nada por su hija. Su única esperanza era Jesús. No tenía otro lugar a donde volverse. La mujer lo que estaba diciendo fue exactamente aquello que Pedro declaró no mucho tiempo antes: Señor, ¿a quién iremos? De alguna manera ella sabía que allí estaba su respuesta, que en ese hombre estaba la solución a su gran necesidad. Y por eso su fe fue persistente, a pesar del silencio, a pesar de las palabras de Jesús, que no terminan aquí. Jesús fue un poco más lejos con ella, ¿verdad? El Señor apretó un poco más la tuerca, porque sabía que ese tornillo iba a aguantar. Ya la actitud de esa mujer había ganado la atención de Jesús. Y podemos decir sin temor a equivocarnos que Él estaba probando su fe. No solo porque sabía que ella iba a pasar la prueba, sino que quería que los demás fueran testigos de su ejemplo, de su fe. En cuarto lugar, la fe grande es una fe humilde. Versos 25 al 27 dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Antes había pedido misericordia para ella y ahora pedía socorro para ella. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dice que se postró. La palabra es proscuneo, significa inclinarse y a menudo se traduce como adorar. Ya sea que esta mujer al postrarse tuviera la intención o no de adorar, lo que sí es claro es que es una actitud de ¿qué? De humildad. Se echó a los pies de Jesús con desesperación le dijo: Señor, socórreme. Pero una vez más el Señor vuelve, como decimos, a tirarle un cubo de agua fría. O sea, estaba intencionalmente tratando de desanimarla para probar su fe. Miren, le dice la misma verdad que acababa de decir a los discípulos: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora quiero explicar algo. En el Nuevo Testamento hay dos palabras distintas para referirse a perrillos o perritos, como diríamos en español. Estas dos palabras se usaban para referirse a dos tipos de perros. Uno eran los perros callejeros, como le decimos, ¿verdad? Los perros enfermos, con sarna, a menudo agresivos, que habitan en manadas, que comen basura y se alimentan de cadáveres también. Esa palabra se usa en el Nuevo Testamento para la palabra perrillo, para esta clase de animal. Pero también se empleaba para las mascotas caseras, que a veces se trataban como parte de la familia. Ahora, independientemente de la palabra que el Señor haya usado, que pensamos que es la segunda, la de la mascota, lo que estaba diciendo estaba lejos de ser un cumplido. La mujer sabía que los judíos se referían a los gentiles como perrillos. Eran palabras usadas por los judíos. Y probablemente las palabras de Jesús eran parecidas a los insultos que con frecuencia los judíos le tiraban a los gentiles. Probablemente ya haya escuchado esto muchas veces. Sin embargo, lo increíble es que esta mujer no se desanima. Ella no se desanima. Y en un momento de lucidez reacciona con la propia ilustración de Jesús y le dice, qué tremendas palabras. Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Miren, no podemos perder de vista cómo esta mujer comenzó a acercarse a Jesús. Porque esa es la clave del por qué ella mantuvo esa actitud a lo largo de toda esta experiencia. Ella fue a Jesús reconociendo que era pecadora. Ella fue a Jesús reconociendo cuán indigna se sentía, que nada merecía, que era menos merecedora que los judíos, una ausencia total de orgullo, de autosuficiencia, de arrogancia moral, que era algo que caracterizaba la vida de los judíos. Ella estaba dispuesta a conformarse ¿con qué? Con las migajas que caían de la mesa de sus amos para satisfacer sus necesidades. O sea, un diminuto sobrante del gran poder de Jesús podía curar a su hija. Y eso era lo único que la mujer estaba pidiendo. Esa es una fe grande. Vuelvo a mencionar las características. Aquella que muestra arrepentimiento, aquella que está correctamente dirigida y es reverente, aquella fe que persiste y aquella que es humilde. Y el Señor entonces le responde, verso 28, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hermanos, yo no sé si usted capta el mensaje, pero al menos a mí me sucede que cuando leo esta historia y medito en ella, me siento aplastado. Porque muchas veces estoy tan lejos de una fe así. Esto es un desafío para nosotros. Jesús había puesto la barrera del silencio, luego una doble barrera de aparente rechazo. Él escucha lo que quería oír de esa mujer, un corazón humilde que no estaba dispuesto a renunciar. Y cuando Jesús ve la respuesta de esta mujer, declara, oh mujer, grande es tu fe. Miren, ella no había escuchado el sermón del monte, y sin haberlo escuchado, ella llegó con los pobres en espíritu. Ella llegó con los que lloran, llegó con los mansos, llegó con los de un corazón sensible para entrar en el reino de Dios. Esta mujer demostró la actitud de la que Jesús habla en Lucas 16:16. Si alguien puede leerlo.
Lucas 16, 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Esto es un ejemplo de lo que es ese esfuerzo. La palabra biasomai, o sea, es una actitud humilde, persistente. No es que seamos salvos por nuestras buenas obras. Es que debemos venir a Jesús con una actitud correcta. En Lucas 13, 24 también menciona algo parecido. Lucas 13, 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. O sea, ese esfuerzo es el mismo que vemos en esta mujer. La actitud de arrepentimiento y la actitud de fe. El verdadero arrepentimiento y la verdadera fe. Jesús le concede a esta mujer lo que le había pedido. Y dice la Biblia que su hija fue sana desde aquella hora. ¡Qué tremendo! Ella persistió en pedir hasta que recibió. Ella buscó hasta que encontró. Y ella tocó hasta que la puerta se abrió. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Es una fe fuerte? ¿Es una gran fe? Si no es así, hermanos, pidamos al Señor que fortalezca nuestra fe. Que Él nos bendiga.